En los últimos años se ha puesto bastante de moda el término de estresor hormético y no dejan de ser pequeñas tareas, pequeñas acciones que podemos llevar a cabo de forma sencilla en el día a día, cada semana, y que aunque nos debilitan en cierto modo, porque son, como digo, pequeños estresores, lo bueno de todo es que al final la dosis hace el veneno y si controlamos muy bien la dosis, si lo hacemos en su justa medida, vamos a terminar fortaleciendo el sistema inmune y la salud. Entonces es un concepto bastante interesante, pero sí que es cierto que luego a partir de ahí surgen ciertos movimientos que se basan en hacer cosas que realmente, bajo mi punto de vista, no considero productivas. Vamos a hablar un poco acerca de esto, vamos a ver el impacto real que tienen sobre la salud, cómo podemos medir, cómo podemos controlar un poco todo esto y sobre todo lo más importante, en qué deberíamos de centrarnos para mejorar la salud, la composición corporal, el físico, en definitiva, todo esto. Como siempre, antes de nada, soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com, te dejo los enlaces en las notas del episodio, tanto a la web como a la newsletter en la que cada 15 días comparto más contenido hablando de estos temas, de cómo me alimento, de cómo entreno y en definitiva cualquier cosa relacionada con salud, con entrenamiento, de una forma sencilla y simple. Lo dicho, el tema de estresores horméticos a mí me gusta bastante, pero es verdad que ha llegado un punto en el cual yo no escucho más que a personas hablar de que hay que hacer ayuno intermitente, hay que pegarse duchas de agua fría cada día, hay que meterse en la sauna horas para producir un efecto beneficioso. Todo esto son estresores horméticos. El hecho de pasar ciertas horas al día sin ingerir ningún tipo de alimento, pues es un estresor. Lo mismo que, por ejemplo, si yo hago ejercicio físico, entreno con pesas o salgo a correr una maratón o escalo una montaña, lo que sea, todo eso son estresores. Lo mismo que si, por ejemplo, me voy a dar una ducha o un baño y lo hago con agua fría. Fría me refiero a que si yo, por ejemplo, abro el grifo y no estoy nada cómodo con esa temperatura que sale, significa que es un estresor para mi cuerpo. Y lo mismo pasaría también con el tema de la sauna. Si yo voy a una sauna y evidentemente hace más calor o mucho más calor que fuera, bueno, pues eso estresa a mi cuerpo. ¿Cuál es el problema que le veo a todo esto? Bueno, pues que si nosotros, como decía al principio, metemos mucha dosis de este tipo de estresores, lo más probable es que no nos terminemos recuperando y al final generemos más daño que fortalecimiento. Y precisamente lo que queremos es eso, fortalecer, no dañar. Es verdad que este tipo de estresores al final dañan un poco, pero ese pequeño daño hace que el cuerpo se vaya acostumbrando, vaya supercompensando y sobre todo que nos hagamos más fuertes. Lo mismo que pasa con el entrenamiento. Yo voy a mover un poco más de peso, voy a intentar hacer alguna repetición más, eso genera un estrés porque luego estoy cansado, luego tengo que recuperarme, evidentemente necesito comida, necesito descansar por las noches y todo esto hace que en el siguiente entrenamiento, si todo ha ido bien, bueno, pues el cuerpo esté fortalecido y pueda seguir progresando poco a poco. Y esta es la idea principal que deberíamos de tener, no solamente del entrenamiento, sino también, por ejemplo, del calor y el frío, como decía, de las saunas, de las duchas frías, de, por ejemplo, pasar ciertas horas al día sin ingerir ningún tipo de alimento. No hace falta llevarlo todo al extremo de decir, bueno, pues si esto es bueno, si yo paso 12, 14, 16 horas, 18 haciendo ayuno, quiere decir o debería de querer decir que entonces si paso muchas horas más, pues será más bueno. Y no tiene nada que ver. Aquí la dosis hace precisamente el veneno y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Entonces, si hacemos ayuno, pues ciertos días a la semana porque es un estresor y no considero que sea importante o sea relevante hacerlo todos los días y durante muchas horas. Si nos pegamos ciertas duchas o ciertos baños de agua fría o vamos a la sauna, pues también de forma puntual. Y si vamos a entrenar, no hace falta hacerlo los 7 días de la semana, sino que hacerlo puntualmente, con una sobrecarga progresiva, con un buen planteamiento, disfrutando de los entrenamientos y no siendo algo agónico, pues es mucho más llevadero y da más resultados que no hacerlo los 7 días de la semana, incluyendo estas cosas que he comentado antes. Por supuesto, no son los únicos estresores horméticos que mejoran nuestra salud. Yo diría que el primero es el ejercicio físico, los demás están muy bien también, pero como digo, no son los únicos. ¿Por qué digo esto? Porque luego está la parte de que, vale, hacemos ejercicio físico, hacemos ayuno intermitente, tomamos el sol, nos exponemos al frío, nos exponemos al calor, pero ¿y con esto ya está? ¿O hay que hacer algo más? Bueno, pues con esto no está. Evidentemente después hay muchos estímulos naturales que nos benefician y que no suponen un estrés.
Por mencionar algunos, bueno, pues dar paseos por la naturaleza, esto implica movimiento y no solamente porque estemos haciendo una actividad cardiovascular, sino también porque lo estamos haciendo en un entorno que implica relajación, que implica estar fuera de un entorno urbano, alejado de coches, de vehículos, de contaminación, de ruido. Todo esto nos favorece mucho a nivel de mejorar el estrés, mejorar la recuperación, mejorar el estado de ánimo. Es súper importante. Así que bueno, esto sería como algo opuesto a lo que comentaba antes. Si por ejemplo hemos generado un pequeño estrés con esas cosas que comentaba antes o incluso con cosas que no nos benefician a nivel de, vamos a poner el trabajo, si estamos muy estresados durante toda la jornada laboral, es más que evidente que eso, más que beneficios a nivel de salud, va a traer perjuicios. Pero lo podemos contrarrestar con este tipo de cosas como, por ejemplo, decía, dar paseos por la naturaleza. Luego está el hecho de moverse más, que combinaría con el anterior, también caminar descalzos ciertas horas al día o caminar con un calzado algo más minimalista que deje libertad de movimiento a los dedos. Esto parece una tontería, pero en el momento que, por ejemplo, nos quitamos las zapatillas, nos quitamos los calcetines, a todos nos da un gusto terrible, sobre todo caminar descalzos y hacerlo por superficies como pueden ser césped o similares. Y eso básicamente es porque el pie tiene muchas terminaciones nerviosas, tiene mucha sensibilidad, pero lo tenemos muy tapado durante todo el día y no dejamos que se desarrolle esa sensibilidad. Así que eso también es importante. Luego otra cosa de la que he hablado mucho aquí en Café y Hierros es el tema de la comida nutritiva. Es verdad que luego, por ejemplo, podemos tener cierta flexibilidad, salir por ahí, comer un poco comidas que quizás no estén catalogadas como tan saludables, pero que dentro de lo que cabe es comida que no nos va a hacer ningún mal y sobre todo estamos en un ambiente más social, así que también sería importante incluir esos periodos en los cuales, vale, pues hago el 80% bien y hay un pequeño porcentaje en el cual me puedo permitir ciertos caprichos porque además de que los disfruto, que se trata de eso, se trata de disfrutarlos en el momento que los estamos haciendo, bueno, pues además de que lo disfruto, llevo una dieta, una alimentación más flexible que me permite estar más saludable. El tema de la comida es súper importante, el contacto social también, que no lo había comentado, y en definitiva, a donde quiero llegar con todo esto, es que todo es un conjunto, o sea, no es que tengamos que estresar al cuerpo continuamente con pequeños estresores tipo ejercicio físico, tomar el sol, duchas de agua fría. Todo esto está muy bien. Hay a veces que los mensajes van más por la vía de algo rápido, algo sencillo, algo que parezca que tiene la solución a todo. Y la verdad es que no existe algo como tal que tenga una solución a los problemas o a la mejora de la salud o a la mejora del físico como tal. O sea, no quiere decir que yo porque haga una acción en concreto vaya a tener mucha mejor salud, esté mucho más feliz, descanse mucho mejor. No quiere decir nada de eso, simplemente tenemos que intentar, en la medida de lo posible, llevar unos buenos hábitos. Y al final, si os fijáis, todo lo que he comentado se traduce en hábitos. El hábito de hacer ejercicio físico, de moverme un poco más, el hábito de vez en cuando acostumbrarme a temperaturas con las cuales no me siento tan a gusto, el hábito de vez en cuando, todos los días, unos minutos, una hora, el tiempo que sea, descalzarme, quitarme las zapatillas, quitarme los calcetines o caminar con un calzado más minimalista, contacto social, comida nutritiva, siendo flexible. En definitiva, creo que esto es un mensaje más importante que no simplemente el hecho de decir, pues hay que hacer ayuno intermitente y ya está, o hay que hacer esto y ya está. Bueno, es simplemente a donde quería llegar con este episodio. Así que bueno, hasta aquí esta semana en Café y Hierros. Como siempre espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify. De verdad que me apoyáis un montón con esas muestras de cariño, así que las agradezco enormemente. Y nada más, hasta aquí esta semana. Lo dicho, me encontráis en mi web, en mi newsletter. Dejo los enlaces en las notas del episodio y nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Que paséis una buena semana. Chao.